Sí, no. Gracias, Reinaldo. Pues miren, creo que la mayoría ya han entrado a las pláticas. Lo que hacemos ahorita, el anfitrión va a ser el doctor Roberto Leal, gerente de la Asociación Charolais, y pone en silencio a todos ustedes para poder que no se vicien los micrófonos y tener para que pueda el conferencista exponer el tema. Posteriormente, al terminar la charla, tenemos un tiempo para preguntas y respuestas. Si ustedes con su cursor lo ponen en la parte de abajo de la pantalla, aparecerá un icono donde dice participantes, le hacen clic y en la parte de abajo aparecerá un icono ahí también que dice para levantar o pedir el micrófono, levantar la mano para que puedan accesar y que Roberto les abra el micrófono y hagan la pregunta. También está disponible el chat. Nosotros podemos ver el chat y hacer la pregunta al conferencista con todo gusto. Bueno, pues el día de hoy, como les decía, el tema es suplementación específica en el sistema vaca-becerro. Esta charla va a ser impartida por el doctor Jorge Caguas. Él es ingeniero agrónomo zootecnista de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestría en nutrición animal por la Universidad Estatal de Mississippi, doctorado en la Universidad de Wisconsin. Actualmente es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, así como también miembro del ARPAS, que es el Registro Americano de Profesionistas en Ciencia Animal. Bienvenido, doctor Caguas. Adelante, Jorge. Buenas tardes. Micrófono, Roberto. Ok. Ya está, gracias. ¿Se ve? ¿Ya se ve la pantalla? Sí, ya se ve. Muy bien. Está. Ok, gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, Roberto. Gracias a la invitación a ustedes, a todos ustedes, para que yo participe con este grupo que tienen ustedes. Entiendo que son varias razas de ganado de carne. Y voy a hablar algo de la genética, ¿no? De la raza y qué influencia tiene la nutrición en estos animales, ¿no? Voy a hablar algo de Simmental, algo también de Angus, haciendo unas comparaciones y también, pero principalmente esta plática está enfocada al sistema vaca-becerro, a la suplementación de las vacas, a la suplementación de los becerros. Inclusive podemos platicar un poco sobre el desarrollo de los animales, del ganado, ¿no? Los becerros, ¿no? Así como mencionaban, hay algo muy importante en la cuestión de la nutrición animal del sistema vaca-becerro. Sabemos que el principal alimento del ganado es forraje, es pasto, ¿no? Principalmente, entonces, puede ser en sistemas extensivos, en sistemas semi-intensivos o sistemas intensivos, ¿no? Y por lo general hay cambios drásticos en el clima, en la época del año, donde la calidad del forraje varía mucho en su disponibilidad y su calidad. Hablando de disponibilidad es hablar de subalimentación cuando no hay alimento, cuando no hay forraje, o cuando hay mucho forraje estamos bien, hay todo el alimento, todo el forraje, todo el alimento disponible. Y es importante eso porque la suplementación depende mucho de la disponibilidad y de la calidad de los forrajes. Sabemos que en algunas épocas del año, en el invierno, la disponibilidad del forraje es menor, baja la disponibilidad y baja también la calidad del forraje. Entonces tenemos dos problemas que nos afectan en cuanto a la nutrición
del ganado. Y la idea de suplementar el ganado es una suplementación mínima, ¿no? Es el costo-beneficio de dar un complemento para complementar lo que comen los animales en los agostaderos o en las praderas, ¿no? Entonces, como dije, algunos limitantes nutricionales son disponibilidad, otra es calidad, o sea, una baja concentración de nutrientes, bajo nivel, baja concentración de proteína, de minerales, de energía, mucha fibra, fibra lignificada, que es que tiene baja digestibilidad. Inclusive también el consumo del forraje se reduce por esta fibra, por esta fibra tan tosca que come el animal. Y también hay otros factores que afectan la nutrición del ganado en pastoreo, algunos metabolitos secundarios de las plantas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vemos en algunas situaciones el ganado come lo que hay disponible, puede inclusive ramonear o comer nopal. Y hablando de eso, la gente piensa que el nopal es un buen alimento, es un alimento de supervivencia, o sea, cuando no hay nada es mejor que nada, o sea, es bueno, porque no hay nada. El nopal es muy alto, tiene un alto nivel de agua, tiene mucha agua, mucha humedad, y tiene también mucho sílice, muchos minerales, muchas cenizas, es alto en cenizas. Y al tener muchas cenizas tiene baja energía, hay poca energía. Entonces, el animal come mucho nopal y consume poca materia seca y de poca calidad. La proteína es muy baja también. En las regiones subtropicales y tropicales, los animales tienen más forraje disponible, pero sin embargo hay regiones donde el clima también te afecta la disponibilidad y la calidad de los forrajes. En estas regiones la concentración de animales o la carga animal en las praderas es más alta. Ahí seguimos con lo mismo de que el forraje es muy importante, la cantidad de forraje disponible es muy importante. Entonces, la idea de suplementar, como mencioné, es simplemente un complemento. No estamos queriendo sustituir el consumo de forraje. Inclusive cuando suplementamos, generalmente lo que hacemos es estimular la digestión de los forrajes y eso permite aumentar el consumo de materia seca y el consumo de nutrientes. Y hay regiones también, cuando hablamos de forrajes tropicales, los forrajes son más toscos. Aunque son en épocas buenas de lluvia, el forraje verde, pues de cualquier manera tiene niveles altos de fibra. Entonces, pero esos forrajes en épocas del año son bastante buenos. Y también en climas templados, como en este caso, en esta diapositiva, ahí vemos animales consumiendo una pradera con diferentes pastos, combinación de pastos, bromo, fescue, canary grass, o sea, lo que es forrajes de clima templado de muy buena calidad. Ahí la digestibilidad de estos pastos es mucho mayor, el nivel de proteína, de otros nutrientes es bastante alta. Yo quiero mencionar algunas cuestiones de nutrición para que entendamos por qué vamos a suplementar o qué beneficio tiene la suplementación en cuanto a la nutrición del animal en pastoreo o en confinamiento. Entonces, en el rumen hay microorganismos, están en un medio anaeróbico, es una cámara de fermentación, ahí las bacterias degradan la fibra, hay bacterias celulolíticas, hemicelulolíticas, y otro tipo de bacterias que desdoblan la fibra que consume el animal. Solamente los microorganismos las bacterias, los hongos pueden degradar la fibra.
el animal en sí no tiene capacidad, no tiene enzimas, no secreta enzimas para degradar la fibra. Entonces esas bacterias lo que hacen es permiten que la fibra se degrade, se fermente, y ahí se producen ácidos grasos volátiles. Entonces los AGVs o ácidos grasos volátiles son fuente de energía para el animal. La mayor parte de la energía que proviene, que recibe el animal para su metabolismo, proviene de la fermentación del rumen. Casi toda la energía proviene de esos ácidos grasos volátiles. Pero también en el rumen hay síntesis de vitaminas del complejo B, vitamina K, y también, por otro lado, hay destrucción de toxinas. Por esa situación, el ganado de carne puede tolerar niveles de micotoxinas mucho más altos en los alimentos porque tiene esa capacidad de degradar esas aflatoxinas o otras micotoxinas en el rumen. También hay síntesis de proteína microbiana. Y cuando hablamos de síntesis de proteína microbiana, hablamos del crecimiento de las bacterias que se encuentran en el rumen, y esas bacterias requieren nitrógeno que proviene de la proteína verdadera que consume el animal, o también de la urea. Nos podemos incluir urea en un alimento, y esa urea se hidroliza, se desdobla, y se produce amoníaco que aprovechan las bacterias para crecer. Entonces, lo que hacemos en una suplementación es primeramente suplementar a las bacterias del rumen. Lo que queremos es ver la manera de que esas bacterias puedan hacer mejor su trabajo, o sea, degradar la fibra y aumentar la fermentación en el rumen. Entonces, por lo general, cuando hablamos de suplementaciones, algunas suplementaciones, como voy a mencionar, son fermentaciones mínimas, o sea, cantidades muy pequeñas que tienen un impacto importante en el desarrollo y también en la producción animal. Cuando esta gráfica, aquí muestro cómo cambia el pH, cómo cambia el pH conforme cambia la alimentación del animal, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de animales en pastoreo, animales que están comiendo mucho forraje, poco suplemento, poco grano, o animales, inclusive también animales que están lactando, ganado de carne, que consumen algo de suplementación energética, por lo general el pH del rumen está arriba de 6. Cuando hablamos de pastoreo, el pH es ligeramente ácido, a menos que incluyamos en la suplementación una gran cantidad de grano como el maíz o el sorgo, ¿no? Pero por lo general, el tipo de fermentación es una fermentación celulolítica. O sea, ahí el pH favorece la degradación de la fibra. Por otro lado, cuando hablamos de animales en corral de engorda, en confinamiento, hay mucho grano, y el tipo de fermentación es una fermentación amilolítica. Nomás quiero mencionar esto porque es importante la suplementación. ¿Qué tipo de suplemento ofrecer? O sea, no queremos incluir mucho grano en el suplemento, porque podemos cambiar la fermentación ruminal. Lo ideal de la suplementación es simplemente estimular la fermentación en el rumen. Entonces, hablamos de minerales en cantidades adecuadas, proteína para poder estimular la fermentación ruminal, y un poco de energía, pero muy poco grano, muy poco almidón, simplemente para que la proteína se pueda utilizar mejor. Hablando de proteína que utiliza el animal, tenemos lo que se llama proteína metabolizable. El animal consume proteína en la dieta, y puede ser proteína verdadera o proteína, o puede ser nitrógeno no proteico. El nitrógeno no proteico aporta nitrógeno para las bacterias, y las proteínas contienen nitrógeno, pero la urea la aprovecha el animal como fuente de nitrógeno, así como si
como si utilizara una proteína también para poder degradar el pasto, ¿no? Aquí la cuestión, podemos ver en esta gráfica, cómo conforme aumenta el nivel de proteína en la dieta del animal, aumenta el consumo de materia seca. Si tenemos pastos que tienen 3, 4, 5% de proteína, el consumo de materia seca no es máximo. O sea, tenemos una limitante en cuanto a consumo de materia seca. O sea, el animal no consume suficiente forraje porque le falta proteína, le falta nitrógeno en la dieta. Ahorita voy a mencionar la cuestión de por qué hablamos de proteína y hablamos de nitrógeno, ¿no? Pero la primera cosa que quiero mencionar es que necesitamos la suplementación proteica, tiene mucho impacto en el pastoreo cuando suplementamos proteína. No tanto energía, no tanto grano, no tanto azúcares, sino principalmente proteína. Tiene mucho impacto en el consumo de materia seca y en la digestibilidad del forraje, ¿no? Entonces, aquí nomás rápidamente menciono que las proteínas están compuestas de aminoácidos y como ven ustedes, los aminoácidos tienen nitrógeno. Este grupo amino se convierte en amoníaco en el rumen y las bacterias aprovechan este amoníaco para crecer. O sea, es importante para las bacterias, así como para el rumiante, la proteína. Entonces, las bacterias son fuente de proteína para el animal, pero requieren nitrógeno para crecer. Entonces, la proteína es una combinación de aminoácidos, contiene carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre. Y el nitrógeno es aprovechado para poder degradar la fibra, ¿no? La proteína es importante para las enzimas, para la síntesis de enzimas, de anticuerpos, hormonas y también para la formación de músculo. Mucha proteína se requiere para crecimiento, para gestación y para lactancia. Aquí podemos ver en esta gráfica algo rápidamente, ya vamos a terminar, nomás quiero mencionar esto para que entendamos un poco lo de la suplementación en pastoreo, que el animal consume proteína verdadera, por ejemplo, podemos hablar de soya, de pasta de soya, que contiene 46% de proteína, DDG, grano seco de destilería, que tiene como 27, 28% de proteína cruda en base húmeda. Podemos hablar de harinolina, que contiene 41% de proteína. Y también, por otro lado, podemos hablar de nitrógeno no proteico, o sea, urea, sulfato de amonio, o sea, son fuentes de nitrógeno que también pueden aprovechar las bacterias. Cuando analizamos un alimento, lo que reportamos es proteína cruda. Y cuando hablamos de proteína cruda, significa que no solamente contiene proteína verdadera, sino también puede contener urea. Entonces, esas dos fuentes de nitrógeno, la proteína verdadera y el nitrógeno no proteico, la urea, por ejemplo, entran al rumen, ahí se produce amoníaco que aprovechan las bacterias para crecer. Y esas bacterias son las que generan la fermentación ruminal. Entre más bacterias haya en el rumen, hay más fermentación en el rumen, hay más digestibilidad de fibra, hay más digestibilidad de nutrientes y síntesis de nutrientes como vitaminas, etcétera, ¿no? Entonces aquí vemos cómo las bacterias después fluyen al intestino, esas bacterias, y son una fuente de proteína. Y parte de la proteína verdadera se degrada y parte es resistente a la degradación en el rumen. Esta proteína se llama proteína de sobrepaso, proteína indegradable. Pasa intacta al intestino. Entonces tenemos dos fuentes de proteína que entran al intestino, una que se llama proteína de sobrepaso y otra que se llama proteína microbiana, y las dos proteínas componen lo que se llama proteína metabolizable. Es una proteína que el animal va a absorber como aminoácidos y que se va a aprovechar para la formación de músculo, para la producción de leche, etcétera, ¿no? Tenemos ingredientes
que tienen mucha proteína. Por ejemplo, la pasta de soya contiene mucha proteína. En base seca contiene más de 50% de proteína. Los granos de destilería o DDGs contienen más de 30 en base seca. Pero la degradabilidad de esas proteínas varía. Por ejemplo, la soya, la proteína indegradable es solamente 30%. O sea que 70% se degrada en el rumen y las bacterias la aprovechan. O sea, puede ser una proteína de muy buena calidad, pero mucha se va a destruir, se va a degradar en el rumen. Y solamente un 30% llega al intestino delgado intacta para ser absorbida como aminoácidos. Por otro lado, tenemos el DDG, del cual, como proviene del maíz, es un subproducto de la producción de etanol. Este producto ya no tiene almidones, contiene mucha proteína, y esa proteína es muy indegradable, casi un 70%, 68% es indegradable, solamente 30% se degrada en el rumen. Entonces, ahí vemos que hay diferencias en cuanto a la degradabilidad en el rumen. Por otro lado, vemos que la urea, por ejemplo, la urea es 100% degradable en el rumen. O sea, nada sobrepasa el rumen. Toda la urea es muy soluble y es muy degradable. Ok. Ya además para ver un panorama general de la utilización de los nutrientes. En el alimento tenemos proteína cruda, ¿sí? Tenemos almidones o azúcares, melaza, granos, etcétera. Tenemos fibra, mucha de la cual es fermentable, se fermenta en el rumen, y es importante esa fibra para la fermentación ruminal. Grasas que son muy energéticas. Las grasas contienen 2.2, 2.3 veces más energía que un almidón, que un carbohidrato. Tenemos minerales, también tenemos minerales que son muy importantes, es básico la suplementación mineral. Y la ventaja que tenemos en los rumiantes es que pueden sintetizar muchas de las vitaminas que ofrecemos, que se requieren, que requieren esos animales. Sin embargo, hay tres vitaminas que son importantes. Nomás dos son importantes para ganado de carne. Generalmente los animales, esas son vitaminas A, D y E. La vitamina D la obtienen del sol. Pues la radiación en la piel se sintetiza vitamina D, y las otras vitaminas son importantes, es vitamina A y E. Y esas vitaminas se encuentran en pastos verdes y generalmente en pastos muy secos o muy maltratados, muy toscos. Esas vitaminas son requeridas en la dieta. Aquí vemos el crecimiento microbiano, la fermentación, y vemos cómo esa proteína microbiana, junto con la proteína de sobrepaso, que es la proteína metabolizable, esas dos llegan y se absorben para ser utilizadas para la producción de carne y leche, ¿no? Aquí hay producción de ácidos grasos volátiles, y esos ácidos grasos son fuentes de energía. Finalmente, todos estos nutrientes nos sirven para que se acumule en el tejido animal la proteína, la grasa y los minerales. Hablando un poco de la función de los minerales, podemos mencionar que se requieren macrominerales y minerales traza o microminerales en la dieta. Los macrominerales, el más crítico, los más importantes, son el fósforo y el sodio. El fósforo es el mineral más caro en una suplementación animal. Ese es el elemento mineral más caro que cualquier otro elemento, ¿no? El sodio es fácil de suplementar como en forma de sal, y generalmente sí se requiere, pero incluimos algo de sal y se cubre el requerimiento. Otros minerales que pueden ser requeridos es magnesio y en algunos casos potasio cuando los pastos son muy toscos, y en algunas regiones que no se encuentran en concentraciones adecuadas. Un macromineral que puede ser un problema, y es requerido
pero la dieta de los animales por lo general tiene suficiente azufre, pero en muchas situaciones puede ser más un antagonista que ser un elemento mineral requerido en la suplementación animal. En algunas regiones yo he visto, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, el azufre se requiere en la suplementación porque no hay mucho azufre en la dieta o en el agua. En regiones como Nuevo León o otras regiones del país, en el sur de México también, hay bastante azufre en el agua y eso puede ser un problema más bien que un beneficio. Y voy a mencionar un poco más sobre esto más tarde, ¿no? Entonces, dentro de los minerales también, de los microminerales, el hierro es un elemento que se requiere en cantidad muy pequeña. Por lo general, cuando consumen forrajes, la concentración de hierro en los forrajes es bastante alta, ¿no? Y muchas veces también sí se requiere algo de hierro, especialmente, bueno, cuando tenemos fosfatos. En la suplementación mineral, la fuente de fósforo en un suplemento es un fosfato monocálcico, por ejemplo, y ahí el nivel de hierro es bastante alto. Entonces ahí puede ser que hay que considerar ese hierro que se encuentra en el fosfato, ¿no? Entonces el hierro no es tan importante como otros elementos. Los más críticos aquí, yo diría que es el cobre, el primero, el cobre, porque interactúa mucho con otros minerales, entre ellos el hierro, el azufre, el molibdeno. Entonces, el cobre es un elemento muy importante en la suplementación. El zinc es el segundo y de importancia. El yodo lo incluimos en cantidad siempre adecuada, no importa, aquí es un elemento que siempre se incluye de cualquier manera en cantidad adecuada y no hay, por lo general, no hacemos estudios para determinar la concentración de yodo para incluirlo, siempre lo metemos, lo incluimos. Manganeso es también importante. El cobalto y el selenio son microelementos que se requieren en cantidades muy, muy pequeñas, pero son importantes su suplementación. El cobalto, por ejemplo, se requiere en cantidad de 0.15 partes por millón, o sea, 0.15 miligramos por tonelada de materia seca. Eso quiere decir que en un pasto verde se requería 0.15 miligramos por 5 toneladas de pasto verde. O sea, la cantidad que se requiere es mínima. O sea, son 0.15 gramos, más bien, discúlpenme. 0.15 gramos es 0.15 partes por millón. Este fue el único elemento que aumentaron su requerimiento de los NRCs o de las tablas de requerimientos de ganado de carne anteriores a las actuales. Fue el único elemento que aumentó en cuanto a concentración. Antes era de 0.1, ahora es de 0.15, ¿no? El selenio es otro elemento que se requiere en cantidad muy pequeña, 0.1, 0.2% en la dieta. Y tenemos otro elemento que hemos estado usando actualmente y que nos ha dado buen resultado, el cromo, aunque no está requerido, aunque no hay una norma, un requerimiento establecido. El cromo hemos visto que tiene un efecto interesante en cuanto al desarrollo del animal. Es importante en la utilización de la glucosa por el organismo, entonces es un elemento importante, ¿no? Pero actualmente ya hay más investigación, hay más resultados y ya actualmente la única fuente de cromo aprobada para uso en ganado de carne es el propionato de cromo. Para las técnicas, para analizar los minerales, podemos usar un espectrofotómetro de luz visible o un espectrofotómetro de asociación atómica. El de luz visible se usa mucho para analizar fósforo, por ejemplo, la asociación atómica para analizar todos los microelementos, y el de emisión plasma o emisión óptica, inductivo acoplado a plasma, lo usamos nosotros para analizar muchos minerales, incluyendo azufre, incluyendo fósforo, etc.
Algunas funciones de los minerales son como componentes estructurales de huesos y dientes, como el calcio y el fósforo. Para la hemoglobina se requiere hierro. Electrolitos en el balance hídrico se requiere sodio y potasio. En la regulación metabólica, por ejemplo, el yodo es importante, es un componente importante de las hormonas tiroxina y tironina. Entonces, los minerales, aunque algunos se requieren en cantidades muy pequeñas, tienen un impacto muy importante. Yo nomás quiero mencionar algo, por ejemplo, cuando hablaba yo ahorita del cobalto. Por ejemplo, el fósforo se requiere en cantidad de 0.2%. Si multiplicamos 0.2 por 10,000 para convertir a partes por millón, el fósforo se requeriría en cantidad de 2,000 partes por millón. 0.2 por 10,000 es 2,000 partes por millón. Y el cobalto se requiere en 0.15 partes por millón. Eso quiere decir que el fósforo se requiere 2,000, casi 2,000 veces, 1,600 a 2,000 veces más que el cobalto. Pero si no hay cobalto, el animal no puede convertir el ácido propiónico, que es un ácido graso volátil, en glucosa. O sea, el ácido propiónico de la fermentación ruminal se absorbe a través del epitelio ruminal, se va al hígado, entra a un ciclo metabólico que se llama ciclo de Krebs. Si no hay cobalto en la dieta, si las bacterias no pueden sintetizar cianocobalamina, que es vitamina B12, sin esa vitamina B12 no se puede sintetizar glucosa a partir de ácido propiónico. Entonces, es muy importante esos elementos, todos los minerales. La primera cosa que debemos considerar en la suplementación es la suplementación mineral, es la base. Antes de suplementar proteína, energía, hay que considerar los minerales. Entonces, ya vimos que las funciones incluyen que son catalistas de enzimas y hormonas y componentes de hormonas. Sus deficiencias causan un apetito y crecimiento deprimidos, fallas reproductivas, problemas de inmunidad, infertilidad, podemos tener problemas de mastitis, de cojera. Entonces, esos elementos minerales en la suplementación son críticos para tener salud en los animales. Nada más para mencionar algo rápido en cuanto a los minerales, y es algo muy básico, la cantidad, por ejemplo, de azufre que se encuentra en el grano seco de celería es de 0.85%, y en la melaza, por ejemplo, 0.65%. Y el requerimiento del animal es 0.15, o sea, el animal requiere 0.15 partes por millón. Y si tenemos de 0.15 a 0.3%, no hay ningún problema en cuanto al metabolismo, a la nutrición del animal. Ahí la cuestión es cuando pasan de 0.3, ya comienza a bajar el consumo de materia seca, y ya arriba de 0.4 ya tenemos problemas, inclusive problemas de polioencefalomalacia, cuando hay un exceso de azufre en más del 0.4%, ¿no? Entonces, tenemos algunos ingredientes que tienen mucho azufre. Por ejemplo, los DDGs, la melaza. Entonces, en la alimentación hay que tener mucho cuidado con no incluir demasiado azufre. Por un lado, el azufre te causa un problema directo, pero también lo que hace es forma complejos con el cobre y lo hace indisponible. Y eso causa una deficiencia de cobre. Okay. Algo muy importante que muchas veces no consideramos en un sistema de producción es la concentración de minerales en agua. Recordemos que un bovino requiere, por cada kilogramo de materia seca que coma, requiere 4 a 7 litros de agua. Y la agua puede contener muchos minerales que pueden afectar o que pueden interactuar con otros minerales y causar problemas de deficiencia, ¿no? Esta es una tabla donde presentamos
los sólidos totales disueltos en agua y vemos cómo se clasifica, ¿no? En menos de 1000 partes por millón es excelente agua, o sea, muy buena. Todavía podemos decir que menos de 3000 partes por millón hay un bajo impacto, o sea que no es un problema grave. No es lo mismo 1000 partes por millón o 1500 a 3000, ¿no? Pero de cualquier manera el sistema de producción no se ve muy afectado por por las concentraciones de minerales que se encuentran en esa agua. Cuando ya tenemos más de 3000 partes por millón, ya comenzamos a tener problemas. En algunas regiones de Nuevo León, por ejemplo, hay en China, en Bravo, hay mucho sodio, por ejemplo. En Linares hay mucho azufre. O sea, las aguas pueden tener mucho azufre, mucho yodo, mucho azufre, mucho sodio, mucho hierro, y todos esos elementos minerales nos pueden afectar el desempeño. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, en Coahuila tenemos un análisis de agua. Aquí vemos cómo el nivel crítico máximo, hablamos de 3000 partes por millón, y tenemos rangos que van desde 270 a casi 1200 partes por millón de sólidos disueltos en agua, ¿no? Discúlpeme, de 276 a 4400 partes por millón, ¿no? El promedio es 1193. Y vemos cómo, por ejemplo, el calcio también puede variar también desde casi 0 a 500 partes por millón. Calcio y magnesio no son un problema en agua, no son un problema grave. El sodio sí puede causarnos problema. Aquí, por lo general, niveles de sodio arriba de 300 partes por millón pueden causarnos algunos problemas. Inclusive tenemos regiones donde tenemos 400, 500 partes por millón, y ahí es donde hay que tomar en cuenta que no hay que suplementar mucha sal no hay que meter mucha sal en los suplementos. Entonces necesitamos limitar la cantidad de sal que incluimos en los suplementos o los alimentos. Aquí vemos algunos, por ejemplo, azufre en forma de sulfatos. El nivel máximo es 500 partes por millón. Todavía hasta 1000 partes por millón es tolerable. Todavía puede manejarse en la alimentación. Aquí tenemos en Coahuila, esas muestras, eran muchas muestras, es un promedio de muchas muestras ahí. Aquí vemos, el mínimo eran 20 partes por millón hasta 1691 partes por millón de sulfatos. Entonces ahí tenemos un problema con el cobre, lo más seguro, ¿no? Sulfatos o hierro. Tenemos también niveles hasta muy altos, hasta 600 partes por millón, cuando lo máximo debe ser 300. Y ahí vemos otros elementos. El manganeso no es tanto un problema. Y pues aquí vemos también niveles altos de arsénico o nitratos también, que son tóxicos, pero que en el rumen se pueden desdoblar de cualquier manera, ¿no? Aquí vemos una muestra de una agua, por ejemplo, 4.461 partes por millón de sólidos disueltos. Vemos cómo el sodio está en 1.200 partes por millón, cuatro veces el nivel máximo tolerable. Y vemos cómo el azufre está en 1.446, casi 3 veces más que el nivel máximo recomendable en el agua, ¿no? Entonces, este tipo de aguas pueden causar muchos problemas. Y ahorita les voy a enseñar por qué es importante considerar los análisis de agua en un sistema de producción. Ok, vamos a nomás mencionar rápido que los requerimientos, los minerales son requeridos, y hay una tabla, unos estándares o unos requerimientos del NRC, del Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos, pero esos requerimientos son requerimientos mínimos, no son requerimientos óptimos, ¿no? Y esos requerimientos mínimos son para prevenir síntomas de deficiencia o problemas metabólicos, ¿no? Pero no son los requerimientos óptimos para mayor productividad, ¿ok? Entonces, hay una suplementación
mineral debe ser estratégica y debe ser de mayor precisión. Hay que analizar el agua y el alimento y el forraje para poder tener una mejor suplementación. ¿Qué nos afectan los requerimientos de los minerales? El nivel de producción, el estado fisiológico, la genética. Ahorita voy a mencionar algo de la genética, el clima, el estrés, los antagonismos. Ya mencioné algunos antagonismos, por ejemplo, el del hierro, el del azufre, el del molibdeno con el cobre y la disponibilidad del elemento mineral. Aquí podemos ver cómo tenemos en cuanto a la suplementación del animal, podemos tener, si tenemos una suplementación óptima, un requerimiento mínimo, el cual varía bastante, un requerimiento mínimo. Podemos mencionar que en algunas situaciones este requerimiento mínimo se aumenta dependiendo de las concentraciones de algunos elementos minerales en el agua y en el alimento, ¿no? Entonces el desempeño es menor y va aumentando conforme llegamos al nivel óptimo de requerimientos y luego se reduce cuando hay un exceso de algún mineral que puede causar un problema, ¿no? Pero este requerimiento óptimo varía dependiendo de algunas situaciones, ¿no? Aquí rápidamente vemos el nivel crítico de tolerancia. Por ejemplo, vemos algunos elementos minerales, las concentraciones que se requieren. Ahí vemos aquí, por ejemplo, el azufre, 0.15, máximo 0.4. Vemos como el potasio, por ejemplo, es 0.6 a 0.7. Hay una cosa, en pastoreo, generalmente, como hay poca energía, poca proteína, y el desempeño es menor en agostaderos, por ejemplo, especialmente en el invierno, el requerimiento de potasio es mucho menor, puede ser de 0.4%, entonces se reduce mucho ese requerimiento dependiendo mucho de la disponibilidad de otros nutrientes en la dieta. En cuanto a microelementos, podemos ver aquí las concentraciones, y ya les mencioné el cobalto en 0.15, el selenio en 0.1, y aquí vemos los niveles máximos de tolerancia de esos elementos. El cobre, podemos hablar de 10 partes por millón y máximo 40 partes por millón para evitar un problema de intoxicación. Aquí nomás quiero mencionar para comenzar a ver un poco sobre algunos requerimientos y interacciones. Por ejemplo, cuando hablamos en bovinos, requerimos 10 partes por millón de cobre, mientras que en ovinos es 6 partes por millón. Ustedes pueden intoxicar un ovino si le dan un alimento de un bovino. Entonces, el ovino es muy susceptible a una intoxicación. Por ejemplo, estos ovinos, esos borregos Texel, son muy susceptibles a una intoxicación con cobre. Y por otro lado, vemos que los caprinos requieren de 15 a 25 partes por millón. Requieren casi 3 hasta 4 veces más que un ovino. Entonces, veamos cómo entre especies hay diferencias importantes en los requerimientos de minerales. Y eso también sucede entre las razas bovinas, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, también todo depende eso de la concentración de azufre y molibdeno. Si tenemos estas concentraciones o estos rangos de concentración, no hay ni una interacción. Sin embargo, si tenemos más azufre que 2.5 y más molibdeno de 2 miligramos por kilogramo, de 2 partes por millón, ya tenemos problemas. Aquí quiero mencionar, por ejemplo, hay un mayor requerimiento del ganado cimental que el ganado, por ejemplo, que una raza como el Angus, ¿no? Y los requerimientos de algunos minerales son mayores, por ejemplo, en cimental, ¿no? Se ha registrado una mayor absorción de cobre en la raza Angus en comparación con la cimental, debido a que tiene una mayor expresión biliar de cobre en el cimental, por lo cual su requerimiento aumenta. O sea, eso no es bueno o malo, es simplemente es que el requerimiento sí hay que considerarlo. La raza cimental obtuvo un bajo desempeño productivo en pruebas con dosis recomendadas por el NRC, por lo cual se estima que su requerimiento es mayor. Aquí voy a mencionar, voy a mostrarles, por ejemplo, un video donde un animal que es un animal campeón, ya saben,
creo que ustedes saben de lo que hablo, consumiendo una agua con mucho azufre, lógicamente el requerimiento de cobre aumenta. Y aquí podemos ver, nomás para que vean cómo después de estar suplementándole minerales adicionales, algunos quelatos, comenzamos a quitarle, se ven como pierde ese pelo, comienza a perderlo, a renovarse. Cuando hay una suplementación de minerales adecuada. Entonces, sí es importante ver cómo los animales se afectan. Doctor, ahí cuando transmite con el video. Cuando hay una falta de, cuando hay una interacción como esa. Doctor, ahorita. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver, por eso. ¿Disculpa? Ahorita que puso el video y habló, se entrecortó mucho su llamada, su voz, Okay. perdón. Sí, muy bien. Sí, nomás aquí podemos ver que este animal estaba consumiendo una agua con mucho azufre. Entonces vemos ese animal, como en otros que hemos suplementado en regiones donde hay mucho azufre, ¿sí? O hay mucho molibdeno en el agua, puede causar una deficiencia de cobre. Y eso puede afectar al animal. Vean el pelo, el color del pelo, cómo está más, un café se hace amarillento, un negro se hace más cobrizo. Entonces, por eso es muy importante analizar el agua del rancho, ¿no? Okay. Aquí podemos ver, por ejemplo, un Angus. Fíjense la foto superior. Fíjense el color cobrizo del animal. Es el mismo animal, un mes y una semana, más o menos un mes y una semana después de estar suplementando minerales esos animales. Aquí vemos que hay muchas interacciones, ¿no? Entre ellas están las de cobre con azufre, el cobre con molibdeno o el cobre con hierro. Entonces, vemos que este animal, después de suplementarlo con minerales quelatados, lógicamente, aquí son minerales, son quelatos de algún elemento mineral como cobre o zinc, en el caso de cobre, que son más disponibles para el animal y mejoran su utilización, su absorción, evitan interacciones. Entonces aquí vemos cómo cambia el color del pelaje, se hace más oscuro, más negro y más brillante, ¿no? Y lo mismo hemos hecho con otras. Voy a meterme un poquito, me pidieron que diera algo hablar un poco de los productos de la empresa, entonces voy a aprovechar, espero que se tome como bien, ¿no? Por ejemplo, hemos estado ofreciendo algunos productos que contienen minerales trazas, que son quelatos. Generalmente usamos glicinatos. Y esos minerales quelatados son más disponibles. Entonces, allí vemos otra prueba de cómo cambia el animal. Aquí cómo cambian los animales conforme van pasando el tiempo en cuanto a la suplementación. Entonces, este producto lo usamos para ganado de exposición. El desarrollo de los animales, la ganancia de peso es mayor en esos animales. Acabamos de terminar un estudio reciente que vamos a publicar con respecto a esto, ¿no? Entonces, los requerimientos cambian, son mayores conforme cuando hay algunos elementos, por ejemplo, el cobre en cantidad baja y hay mucho azufre y molibdeno en el agua o alimento que interactúen y que eviten su absorción. Entonces, bueno, ya hablando ya falta menos, voy a hablar de condición corporal. La condición corporal de una vaca es el factor más importante en cuanto a la gestación, a la preñez. Aquí podemos ver esta clasificación actual. Antes se usaba una clasificación de 1 a 5, actualmente usamos una clasificación de 1 a 9, y generalmente lo deseable es tener una condición mínima de un 5, un 6, ¿sí? Un 5 a 6, si es 7 máximo,
también puede, este rango de 5 a 7, 6 es una buena condición corporal. Entonces, ahí es importante entender cuál es la relación que tiene la condición corporal con la tasa de preñez. Aquí vemos que conforme aumenta la condición corporal, aumenta la tasa de preñez. Entonces, la condición corporal depende de los nutrientes. No solamente depende de la energía, del grano, depende de la proteína, depende de los minerales. Yo no tengo ahorita yo quisiera enseñarles una foto, pero ahorita no tuve tiempo de ponerla. Me acordé de ella, con un suplemento de 250, 300 gramos y una suplementación mínima de energía y proteína. Estoy hablando de una suplementación muy baja, 300 gramos, pueden tener una buena condición corporal. Depende mucho de la época del año y de la calidad del forraje, pero es muy importante la condición corporal del animal. Entonces, la suplementación va a variar dependiendo de la condición de la vaca y también, lógicamente, de la disponibilidad y calidad del forraje en el agostadero. ¿Por qué, cuándo y qué suplementar? Bueno, ya sabemos que muchos nutrientes son importantes para la reproducción. Por ejemplo, la energía es muy importante para la reproducción, la energía, la proteína. Esos dos nutrientes van de la mano, ¿sí? Casi toda la concentración casi todos los nutrientes van de la mano con la energía, pero principalmente la proteína. Es importante tener suficiente proteína también y también suficiente energía para que la proteína se pueda aprovechar en el rumen por las bacterias. Entonces, ambos nutrientes son importantes. Vitamina A, la vitamina A es importante, especialmente en agostaderos del norte del país. Deficiencias de fósforo, selenio, cobre, zinc, también nos afecta en la cuestión reproductiva. Todos estos nutrientes son importantes para la reproducción. ¿Por qué suplementar? Bueno, pues para corregir deficiencias de nutrientes del pasto, por ejemplo, minerales, proteína, energía, vitaminas. Nomás hay que acordarse que el pasto contiene mucha energía, tiene energía que puede estar disponible si suplementamos. Y cuando el forraje es de buena calidad, hay mucha energía disponible, pero cuando se es tosco, la disponibilidad de la energía es menor y suplementando aumenta la disponibilidad de esa energía. Entonces, también, por ejemplo, nosotros incluimos algunos ionóforos como la monensina o el azalocid, y esos ionóforos lo que hacen es, por un lado, por ejemplo, la monensina nos ayuda a modular consumo, a restringir el consumo, a evitar que el animal coma más o coma más homogéneamente, que el animal coma más homogéneamente, que no haya tanta competencia por el consumo del alimento. Y también el ionóforo lo que hace es que reduce la producción de metano y aumenta la disponibilidad de la energía de los pastos, ¿no? Entonces podemos aumentar hasta un 15% la disponibilidad de la energía con un ionóforo, ¿no? También una suplementación lo que hace es facilitar el manejo en el pastoreo, ¿no? ¿Qué tipo de suplementos tenemos? Tenemos suplementos minerales, algunos contienen vitamina A, que es la más crítica, proteína, algunos suplementos son mineral proteicos, contienen proteína de 30 a 42%, y por lo general se suplementan en cantidad de 0.1 a 0.3% del peso corporal, o más o menos 1 kilo, hasta 1,5 kilos. Cuando es un suplemento mineral estamos hablando de 100 gramos promedio, ¿no? Entonces estamos hablando aquí de 100 gramos en los minerales. Mineral proteico puede ser de 300 gramos hasta 1 kilo, ya un suplemento energético proteico, ya estamos hablando de más suplementación, y mucho es para durante el empadre o para producir leche, ¿no? ¿Cuándo suplementar? Época de lluvias o época seca. Estamos hablando que en las dos épocas es importante suplementar. En época de lluvias hay más nutrientes, entonces se requieren más minerales, y es cuando menos comen minerales, entonces
hay que ver la manera de que esos minerales los puedan consumir. Por lo general, si el consumo es bajo, hay que acercarlo al agua para que coman más. En la época de seca también se requieren porque los pastos tienen menos energía, menos proteína, menos nutrientes, ¿no? El estado fisiológico es importante. La lactancia es la más exigente. El empadre también, ese empadre es exigente en cuanto a energía, pero la lactancia se requieren todos los nutrientes. Gestación también se requiere, pero no tanto como la lactancia. Crecimiento y el mantenimiento es cuando menos se requieren nutrientes. Inclusive una vaca con un buen pasto puede ser que solamente requiera minerales, no se requiere otra suplementación adicional que los minerales, ¿no? Ya para terminar, nomás quiero presentarles algunos productos de la empresa, si me permiten, para la cuestión de suplementación. Nosotros tenemos en la empresa algunos productos que, por ejemplo, un producto que se llama el Microfos 12, que es un suplemento mineral con 12% de fósforo y tiene una relación más o menos 12-8, o sea, tiene más fósforo que calcio, ¿no? Y este suplemento mineral, el consumo puede variar de 75 a 125 gramos. Por lo general está cerca de los 100 gramos, ¿no? En una vaca, ¿no? Tenemos otros dos suplementos que son suplementos mineral proteicos. Este suplemento es el 830, tiene 8% de fósforo y 30% de proteína. Y tenemos en dos presentaciones con la salosida sódica y con monensina. Y este producto es un suplemento mineral proteico, que el consumo es como 150 gramos más o menos. Aporta algo de nitrógeno que las bacterias del rumen van a aprovechar para digerir la fibra. Entonces, este producto es muy interesante porque es bajo consumo y también tiene minerales de muy buena disponibilidad y es una opción en algunas épocas del año cuando hay pastos de buena calidad. Si tenemos ya una época seca y donde hay mucho pasto, pero necesitamos un poco de energía y más proteína, tenemos el Tecnofos 440. Tiene monensina como ionóforo y el consumo es como 250 a 300 gramos. Es un producto de los que más vendemos en la empresa, es un producto líder en el mercado. Si lo prueban, yo creo que les va a interesar mucho. Hay una cuestión de que tenemos este producto en polvo o en harina en polvo y también lo tenemos en block. Entonces también se puede usar en block este producto. Por otro lado, tenemos los iniciadores para becerros. Este producto tiene 20% proteína. Es un free feed. Es un iniciador de muy buena calidad. Es ese iniciador para permitir, permite que el becerro pueda destetarse y que se siga suplementando un poco después del destete y que no sufra tanto el becerro. Ese destete que tiene la ahora actualmente tenemos un producto nuevo, novedoso, que se llama Reus. Reus significa Ruminant Early Weaning Supplement, suplemento para el destete temprano. Es un producto extruido con 25% proteína y tiene mucha energía. Tiene como 8% de grasa. Ese producto es un producto extruido, es un proceso donde se gelatinizan los almidones y la proteína se hace más indegradable. Hay un producto muy similar en Argentina, se llama Ruter, y actualmente nosotros sacamos este producto para México, y es un producto muy novedoso, muy interesante, y el consumo es bajo, y también se puede usar para destete temprano. Por otro lado, tenemos los Minplex, son minerales quelatados, aquí para ganado, también ya vimos que hay una premezcla para ganado de exposición, también tenemos una para corral de engorda. Aquí está el Minplex Expo 6. Y ya finalmente las conclusiones, podemos decir que una buena condición corporal es importante para máxima cosecha de becerros. Con la suplementación mineral se puede aumentar hasta 20% de la preñez, entonces los minerales son críticos en la suplementación. Primeramente minerales y después proteína y después un poco de energía. Los suplementos proteicos maximizan la utilización de los pastos. Entonces, si
Y esos suplementos proteicos tienen minerales, tienen ionóforo, pero lo que necesitamos es un complemento de bajo consumo que ayude a tener un costo-beneficio en la consumo de la suplementación de los animales, ¿no? Gracias. Gracias, doctor Caguas. Excelente plática relacionada con la producción de bovinos carne. Y bueno, estamos en la sección de preguntas. Si hay alguna pregunta que quisieran hacer, por favor, nos lo indican por medio de levantando la mano con el sistema donde dice participantes, como les expliqué al inicio, para poder accesar y que les abran el micrófono. El señor Gerardo Jiménez tiene una pregunta. Déjeme quitarle el mute. Adelante, licenciado, ¿cómo está? Muy bien. Doctor, buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes a todos. Bien, gracias. Una pregunta, doctor. Cuando el ganado consume mucha agua con azufrosa, ¿cómo podemos contrarrestar los efectos negativos que usted mencionó? Ok. Es muy difícil. Si, por ejemplo, si tuviéramos mucho sodio, por ejemplo, en un confinamiento muy grande que tenemos aquí localmente, lo que hacemos, quitamos la sal ahí en el alimento. Por ejemplo, es muy fácil hacerlo, ¿no? Podemos mejorar, pero con el azufre es muy difícil. Generalmente el azufre, cuando se pasa el azufre a un pozo, a una pila, y el agua está expuesta, parte del azufre es ácido sulfídrico, ¿no? Entonces se volatiliza, ¿no? Pero de cualquier manera los sulfatos van a encontrarse en el agua, y esos sulfatos, inclusive muchas veces puede ir acompañado no nomás de azufre, sino también de molibdeno o hierro. Entonces ahí, por ejemplo, la suplementación, hay que ver la manera de no suplementar productos que tengan azufre. Eso es lo más importante. Y la otra cosa es aumentar el cobre. Hay que aumentar la cantidad de cobre que incluimos en el suplemento, y idealmente es meter un quelato de cobre para poder mejorar. Lo hemos hecho, vemos el ejemplo donde con agua azufrosa metemos más cobre y cambia mucha cosa. Sí. Muchas gracias, doctor. A la orden. Gracias. A ver si hay alguien más, Roberto. También el señor Carlos Enrique Zúñiga. A ver. Ahí está. Muchas gracias, ¿me escuchan? Sí, Sí, adelante, gracias. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, gusto de saludarles. Doctor Caguas, muchas gracias por la plática. Yo tengo 3 preguntas para usted. Sí, sí. Primero, ¿cómo hacer un muestreo para un buen análisis bromatológico que sea representativo de la pastura? Porque los ranchos tienen diferentes tipos de suelos. Sí, claro. Luego, el efecto del aluminio, que eso no se mencionó, suelos con muy alto aluminio, si tienen algún impacto en la pastura. Y por otro lado, si la proteína en los suplementos es de sobrepaso, doctor. Gracias. Ok. Bueno, la primera es, la primera pregunta era, la primera pregunta, ¿cuál fue? Disculpe. ¿Cómo hacer un muestreo adecuado de bromatológico para tener una buena muestra del rancho, verdad? Sí. Mire, realmente lo ideal es tomar muchas muestras de pasto. Entre más muestras de pasto es mejor. Ahora, lo ideal es saber un poco del tipo de suelos que tenemos en el rancho, o las secciones del rancho que sean diferentes unas de otras, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que hacer es tomar varias muestras, o sea, de cada región. Y lo que hay que hacer es, al tomar la muestra, hay que usar bolsas, guantes de plástico por los minerales, ¿no? Tijeras de acero inoxidable, y tomar la muestra con más o menos, yo diría, unas 2 pulgadas por encima del suelo, evitando contaminar con suelo el forraje. Es muy importante. Entonces,
¿Y de qué largo la muestra, profesor? Yo diría que tomáramos muestras, por lo general, si hablamos que tiene 20% de materia seca un pasto, estamos hablando que necesitamos como unos 1,5 kilos, si es posible, de forraje verde, idealmente, para poder sacar una muestra, digo, suficiente materia seca o forraje molido para análisis, ¿no? Ahí podemos analizar proteína, fibra y los minerales también. Y bueno, esa es la primera pregunta, ¿no? La segunda era el aluminio. Generalmente, aluminio tenemos hay más problemas en Tabasco. Ahí es donde hemos visto más problemas con aluminio. Es algo difícil porque es un elemento que sí puede causar un problema fuerte. No podemos hacer nada en cuanto a la suplementación. Ahí, ahí simplemente, ahí la mera verdad es que nos falta más información de cómo contrarrestar ese aluminio en la cuestión de hemos estado suplementando y sí, yo sé que ya hemos hecho análisis y sí hay mucho aluminio en esa región del sur de México, ¿no? Quizá trabajar con los suelos, ¿verdad, profesor? Sí, trabajar con los suelos, aunque fíjese que es muy complicado. ¿Cómo le podemos hacer para manejar un suelo en un rancho? Es súper complicado. Ahí es un problema que yo, a ver si tengo más información, con gusto se los hago pasar. Si me pasan, yo les mando esa información a ver qué más podemos hacer con respecto a eso, ¿no? Okay. Y la otra pregunta era lo de... ¿Cuál era la otra? La proteína de sobrepaso. De sobrepaso, sí. Sí. Sí, en los suplementos, por el tamaño del suplemento, depende, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo. Por ejemplo, un suplemento que sea muy pequeño, podemos meter un fosfato monocalcio y un fosfato monoamónico, ¿no? Entonces, o podemos meter urea también en cantidades pequeñas. Entonces, la cantidad de urea o de fosfato, de nitrógeno no proteico es la mayor parte del suplemento, ¿sí? Y poca proteína verdadera. A lo mejor tienen una relación 20-80 o 25-75 de proteína cruda de verdadera o de nitrógeno no proteico. Y en un suplemento mayor, por ejemplo el 440, ahí más del 50% es proteína verdadera, que es casi toda de sobrepaso, y aparte tiene nitrógeno no proteico. ¿Y qué de cierto hay que se necesita un núcleo diferente para preparto que uno para posparto, profesor? Sí, sí, es que depende mucho de muchos factores, ¿no? Preparto, estamos hablando que la vaca está preñada y el requerimiento sí es más alto, pero cuando la vaca pare, el requerimiento es mucho mayor. ¿Por qué? Porque la produce leche y con la producción de leche se requieren más de todos los nutrientes. Entonces, sí, preparto se requiere menos y posparto se requiere más. Ahí depende mucho de los forrajes de la alimentación. Ahí se puede hacer un programa de alimentación que satisfaga. También depende mucho de la condición del animal. La condición del animal también va a afectar mucho, pues todo, ¿no? Desde preparto hay que estar viendo siempre todo el programa de alimentación y lo ideal es que el parto tenga una condición adecuada para que tenga suficiente. Estamos hablando de una condición de 6, 5, 6, 7, depende mucho de la región. Es que no podemos tener un 6 o un 7, ¿no? Pero mínimo un 5, ¿no? Pero eso es. Muchas gracias. Gracias. También el señor Jaime Esquivel Castro tiene una pregunta. Adelante, Jaime. Si puedes, Jaime, quitar tu mute, a ver. Ahí está, ¿no? Ok. No. No, a ver. O si puedes manualmente, Jaime. Tú activar tu micrófono, Jaime. Sí. Está bloqueado. Ahí está. Ya. Bueno, buenas tardes a todos.
La pregunta, doctor, es a lo mejor hasta cierto punto una pregunta muy común cuando empiezas a suplementar minerales. ¿A partir de qué tiempo se pueden empezar a ver resultados de cuando no estás suplementando con minerales y empiezas a utilizarlos? ¿Qué tiempo promedio es en el que empiezas a ver resultados positivos en el animal o en el ganado? Cuando estamos hablando de crecimiento o de desarrollo del animal, la condición del animal, puede ser que lo veas en un mes y medio, ya estés viendo ya resultados importantes, ¿no? Cuando hablamos pues de preñez es un poco más, ¿no? Porque estamos viendo la cuestión, hay que medirla, ¿no? Pero la suplementación mineral se va viendo muy rápidamente. Es muy... y lógicamente, entre más pase tiempo, más vas viendo resultados en cuanto a preñez, a salud de los animales, todo eso, ¿no? Pero depende mucho si es, por ejemplo, esos animales que mostrábamos son animales a lo mejor adultos o animales en crecimiento. Entonces ahí lo ves en un mes y medio, ya estás viendo ya resultados. Sí, porque comúnmente lo que sucede es cuando platicas con los demás productores o a veces cuando va alguien a preguntarte sobre te compra algún animal, lo primero que te dicen, bueno, pues usted qué les da, cómo lo está manejando, y te dicen, bueno, pues si yo no estoy suplementando mis vacas con minerales, ¿en qué periodo de tiempo podemos estar empezando a ver resultados pues, lo más común sería empezar a ver ciclos de celos o mejoras de condición corporal en general en animales adultos? Sí, sí, yo creo que sí es donde vemos, por ejemplo, por un lado en crecimiento es rápido, en condición corporal también se va viendo la mejora, y lógicamente en la preñez lo vamos a ver en pocos meses, vamos a estar viendo, o depende todo el ciclo, ¿no? Ya vemos los resultados o sea, hay cosas más, hay animales donde vamos a tardar un poco más de tiempo en verlo, ¿no? Pero sí vamos a estar viendo la condición corporal, el crecimiento, se va a ver inmediatamente. Se va a comenzar a ver un mes y medio, ya estamos mejor. Y la preñez va a aumentar significativamente. Si no estabas dando minerales y vas a dar minerales, va a haber una diferencia importante. Gracias. Nada, gracias. Muy bien. En el chat tiene doctor un comentario, dice Julieta, aquí en la zona no menciona qué zona es, ¿verdad? Pero dice, aquí en la zona he escuchado muchas veces que usan el azufre para prevenir infestaciones por garrapatas. Sí. Yo les comento que debe ser de forma cuidadosa para evitar intoxicaciones, pero aún así se usa. Sí. No conviene usar azufre. Hay algunos estudios donde hay unos compuestos de azufre que se usan para la garrapata. Inclusive hay unos aditivos que ya están en la cuestión de usarlos, pero no es azufre elemental o una fuente de azufre. Es peor meter una fuente de azufre para la garrapata. O sea, no funciona. Es otra cosa lo que a lo mejor están interpretando más mal. Ahí la cuestión del azufre sí te va a afectar mucho. Sí, por ejemplo, como yo mencionaba, en Brasil, por ejemplo, en el sur de Brasil, los pastos son pastos muy suculentos, el agua es de muy buena calidad, casi no tiene sólidos disueltos. Entonces, ahí el azufre, inclusive lo meten, lo incluyen en los suplementos, pero aquí no recomendamos incluir azufre y tampoco suplementar. Alguien me ha pedido, y yo les insisto que no se necesite, pero insisten que hay que meterlo y que ayuda para la garrapata, pero es más perjudicial para el sistema de producción. Muy bien. Ahí está otro comentario de Enrique Prieto. Dice, en base al consumo necesario de minerales por unidad animal, ¿existe un calendario anual de minerales establecido? ¿Algún cuadro o formato, tanto de macro, minerales? Sí, bueno, no, porque depende mucho de los ranchos.
ahí tenemos del sistema de producción, si es un agostadero o si se maneja un sistema regenerativo de los pastos, o sea, depende mucho del manejo de si están en las zonas semiáridas o si están en las zonas tropicales o tropicales, o los climas, hacer una recomendación específica para el rancho. Esa es la idea, ¿no? De ver qué se requiere y cómo se maneja, está manejando el ganado y adaptar una suplementación específica, ¿no? El ingeniero Sergio Siller, perdón, dice, en el caso del video que compartió de Cimental, con toxicidad de cobre severa, ¿cómo afecta a nivel menor donde no se ve clínicamente el problema? Okay. Sí, bueno, es muy buena pregunta. Yo creo que es una buena pregunta también. Generalmente cuando no vemos, pues lógicamente, si no vemos un signo clínico, que es el cambio en el color del pelaje, de cualquier manera, el cobre es importante para la reproducción y es importante para el crecimiento de los animales. Entonces sí nos puede afectar, pero no vamos a ver, no vamos a ver un signo clínico, pero sí nos puede afectar en los resultados, en la ganancia de peso o en la condición corporal del animal. Eso es, Entonces, por eso cuando hablamos de requerimientos, una cosa, unos requerimientos establecidos, como en los NRCs, y los requerimientos dependiendo del sistema de producción, donde hay muchas interacciones y hay elementos que pueden estar deficientes porque hay interacciones con otros elementos, ¿no? Muy bien. Y hay un último comentario en el chat de Adrián Garza de Rancho La Escondida. Dice, en el caso del alimento de desarrollo o becerro 20, ¿hasta qué edad es recomendable suministrar? Y también viene que en el caso de Expo 16, ¿cuál es la edad recomendable para suministrar este alimento en ganado de exposición? Ok. El becerro 20, lo ideal, generalmente, entre más temprano es mejor, ¿no? Suplementarlo, ¿no? Por ejemplo, en ganado lechero, desde los 7 días ya lo está suplementando, ¿no? Es un sistema de producción de leche, ¿no? En ganado de carne, generalmente, pues el destete ocurre 6, 8 meses. Podemos tener un destete temprano de hasta 4 meses. Entonces, depende mucho del sistema de producción. Podemos comenzar a suplementar ese iniciador y tener un destete más temprano, ¿no? Entonces, podemos comenzar al mes o antes del mes o podemos comenzar más tarde. Por ejemplo, nosotros estamos en Guatemala, la suplementación del becerro 20 lo estamos dando en cantidad de medio kilo, por ejemplo, promedio, ¿no? Va variando el consumo, pero en total son como 670 gramos en promedio en pastoreo, en ganado cebú. Y ahí vemos que los resultados son muy buenos, ¿no? O sea, es un poco diferente ganado de carne que ganado de leche. Lo ideal es que sigan comiendo el suplemento cuando menos 2, 3 semanas o 4 semanas después del destete, para que el animal no sufra tanto el destete por quitarle la leche al animal, ¿no? Ahí mostré también el Reus, también es un suplemento. Ese también se usa para destete temprano y se puede, si quieren, métanse a ver el Ruter, por ejemplo, en Argentina, es algo muy similar. El Ruter es un suplemento extruido también y lo usan mucho para destetes tempranos. También les pueden dar una idea de más o menos cómo lo manejan allá en Argentina. Y lo otro es el Expo 16. El Expo 16 es un concentrado y ese se incluye, por lo general, se incluye con forraje. Entonces, la idea es de dar ese concentrado, es darlo, después del destete se puede dar hasta que el animal, pues hasta el peso adecuado pues se le puede dar suplemento hasta los 400 kilos, depende del manejo del ganado, ¿no? Pero es un concentrado que se da como para el desarrollo de los animales, ¿no? Es un concentrado que tiene proteína, tiene 16% en base húmeda y en base seca tiene como 18.5. Entonces, con forraje, la proteína en la dieta puede variar más o menos como en 15,5%, ¿no? Ahí más o menos el forraje que debe mezclarse con ese suplemento es como
como un 20% o 25% de forraje. Y ahí se puede dar durante todo el desarrollo del animal. O también en animales adultos se puede dar, pero el consumo es muy bajo. Estamos hablando de 2, 3 kilos, depende si están confinados o están en pastoreo. Muy bien. El señor Ernesto Brown comenta, en el trópico, con el sistema de pastoreo que tenemos, ¿podemos obviar la suplementación de vitamina A y D? Sí, por lo general, si los pastos están, por ejemplo, en la zona de allá de Tampico, la zona de ahí de Veracruz, ahí, hay unas épocas del año donde hay pasto verde, ¿no? Y época de invierno baja la calidad del forraje, ¿no? Cuando hay pastos verdes, los precursores de la vitamina E son los carotenos, ¿no? Entonces, tienen muchos precursores de la vitamina A en esos pastos verdes, ¿no? Pero se puede obviar, generalmente, por ejemplo, en Brasil, que les mencionaba, donde hay pastos muy suculentos, se obvia, no se da nada de vitamina A ni E, es puros minerales, no hay necesidad. Pero en zonas, depende mucho de la época del año, cuando en el invierno, por lo general, sí podemos meter algo de vitamina A. Y en primavera podemos quitarla completamente. Y él mismo también pregunta qué efectos negativos tiene el uso de nitrógeno no proteico, o sea, la urea, en la reproducción. Ok, esa es una pregunta también muy buena. Generalmente, la urea no es un problema mientras se den cantidades pequeñas. Cuando el problema es el amoníaco que llega a los ovarios, ¿no? Entonces, esos estudios se hicieron hace 40 años, ¿no? De los primeros estudios que salieron con respecto a eso. Y ahí la cuestión es que esos estudios se hicieron en vacas lecheras que consumen una dieta con mucha proteína. Estamos hablando de vacas que consumen dietas con 17% proteína hasta 19% proteína en su dieta y consumen 3,5% de su peso corporal. O sea, estamos hablando de que consumen 23, 24 kilogramos de materia seca. Entonces, esos son en vacas que consumen mucho alimento. Y en una vaca productora de carne, el consumo es una tercera parte, ¿no? Sí, más pues es mucho menos, ¿no? Es como un 40%, algo así. Entonces, ahí la situación es que si tú metes un suplemento pequeño que tenga urea, no es problema. Ese amoníaco lo van a utilizar las bacterias y no va a haber nada que se absorba a través del epitelio ruminal y que se vaya al hígado y que después se acumule en el hígado y que no pueda ser convertido en urea otra vez y se recicle en la saliva, sino que ese amoníaco se vierta en la sangre. Entonces no hay problema con cantidades pequeñas de urea o nitrógeno muy soluble, no hay problema, no le va a causar un problema de reproducción. Eso se los garantizo. Sí. Bien. Y creo que, bueno, aquí está una... Dice Arturo Prats, dice, ¿qué hay con los concentrados que contienen aceite de semilla de algodón? ¿Baja fertilidad en machos? Ok, sí, hay una cosa, la semilla de algodón contiene, bueno, por ejemplo, la harinolina es un subproducto de la semilla de algodón, se le extrae el aceite pero también la semilla la podemos dar y contiene un compuesto que se llama gocipol, y el gocipol inhibe la espermatogénesis. Es reversible, no es un problema irreversible. En muchas regiones tenemos mucha semilla de algodón o harinolina. Por ejemplo, en Chihuahua la harinolina es muy comúnmente utilizada, ¿no? Como suplemento proteico. La semilla de algodón también es muy disponible, contiene mucha energía porque contiene aceite, el aceite es muy energético. Entonces, sí podemos usar algo sin problema, pero no podemos usar, por ejemplo, cuando se ve el problema del gocipol, se ve también, por ejemplo, en vacas lecheras, cuando se da como fuente única de proteína, la harinolina. Ahí sí tenemos problemas. Entonces, cuando metemos varios tipos de proteínas, no hay tanto problema con el gocipol. El gocipol se puede neutralizar en el rumen, no hay problema. Entonces, sí, el gocipol nos causa problemas de espermatogénesis cuando se da mucha cantidad de harinolina o semilla de algodón. La cantidad que incluimos es baja, no es tan alta,
Entonces, en una dieta en confinamiento no metemos más de un 12% de semilla de algodón, pero por lo general, si podemos usar otros ingredientes, los usamos. Cuando tenemos que meter algo cuando tenemos algo disponible, entonces sí lo podemos meter en cantidades pequeñas. Okay. Bueno, ingeniero Pepe Medina, creo que ya no hay más preguntas. Ahí estaba otra pregunta en el chat. Dice, doctor, excelente charla. Pregunto si es mejor dar el 440 o un suplemento concentrado con total de nutrientes digestibles del 70% y 20% de proteína cruda, con una proteína de sobrepaso de 5.5%, 1 kilogramo por animal por día para ganado de carne. Ok. Bueno, esa también es una buena pregunta. Un suplemento de esos con 70% de TDN, de nutrientes digestibles totales, es muy energética, tiene mucho grano. Y también lo vemos por el nivel de proteína que tiene, ¿no? 20%. Depende mucho para qué se use ese suplemento. Ese suplemento es 1 kilo, ¿verdad? Mencionó 1 kilo. Sí, dice que 1 kilo. Yo realmente, lo ideal no es para pastoreo, lo ideal es dar un suplemento que tenga más proteína. Estamos hablando de 30 a 40%. O sea, meter mucho grano no va a ayudar mucho. Inclusive ustedes con poco suplemento, con más proteína y menos grano, van a tener mejores resultados en pastoreo. Entonces, yo creo que ahí estamos hablando también mucha proteína degradable, porque 5.5 de 20, estamos hablando de un 27-28% de indegradabilidad. Entonces, es mucha urea y poca proteína indegradable, ¿no? Entonces, yo sugiero que mejor se incluyera menos grano, menos energía y más proteína en esos suplementos. Correcto. Pues no sé si hay alguna otra pregunta de los que están participando el día de hoy. Si no, bueno, pues agradecer al doctor Caguas el tiempo, los conocimientos, y le voy a ceder el micrófono al ingeniero Reinaldo Farías de la Garza para que entregue un reconocimiento virtual. Doctor, Gracias. por lo pronto, ya muy pronto nos veremos en vivo y en directo. Gracias. A ver, adelante, Reinaldo. Sí, gracias, Pepe. Pues gracias, doctor. De parte de las 3 asociaciones, te agradecemos bastante tu tiempo, tu experiencia en este tema que sabemos que es bastante. Digo, desgraciadamente por la pandemia no nos queda ahorita más que nos aceptes este reconocimiento virtual, pero esperemos hacerlo en persona prontamente para saludarnos y pues por el bien de todos que se componga esto, ¿verdad? Pues como viste, pues un tema muy interesante, muchas preguntas, así que gracias y pues yo creo que habrá gente que te va a tratar de contactar porque va a haber dudas. Hay gente del norte, del sur, del centro del país aquí en estos talleres, así que y pues en cada parte yo creo que es diferente, ¿verdad? Claro, entonces, sí. Pues de nuevo muchas gracias de parte de las 3 asociaciones y pues estamos en contacto. Sí, gracias, que estén bien. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias a todos y para el lunes, martes tendremos la próxima plática que sería el 7 de agosto, viernes 7 de agosto. Los esperamos, cuídense y saludos. Buenas tardes. Hello.